Ah, A ver si lo puedo ayudar. ¿usted es cristiano? Sí, para gloria a Dios. Ah, no, es que tengo una pregunta. Yo quería saber cuál es la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuál es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó? ¿Cuál es la iglesia? Que el Señor Jesucristo fundó. No, la empezaron fue la iglesia primitiva, la primera iglesia. Sí, pero hay un texto donde dice que Jesucristo fundó una iglesia. Mire, en sí, acuérdese que Pablo de Tarso fue el que expandió el evangelio a todas las naciones. De ahí sale Timoteo, los demás discípulos. Pero no se tiene una exactitud si Jesús creó una iglesia, una orden de iglesia. Porque acuérdense que en la iglesia somos todos. Sí, claro. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. No nos hemos basado a una iglesia católica, a una iglesia cristiana, a una testigo de Jehová, porque lo cual somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Dónde congrega usted? Aquí en la iglesia de la Libertad. Buenos días. La iglesia de la Libertad, Sana Doctrina, buenos días. Buenos días. Sí, aquí en la iglesia de la Libertad, Sana Doctrina, aquí. ¿De qué es? ¿Cómo se llama? Y es la iglesia evangélica cristiana Libertad. Iglesia cristiana Libertad. Por aquí bajando. Sí. Yo en realidad... ¿Es el adventista, no? No, ese es cristiano. La adventista está por aquí, por ahí mismo. Sí. Luego O sea, la asamblea, ¿no? La asamblea está más allá. está más allá, no, este es cristiano. Este es cristiano. ¿Sí? Yo me bauticé en marzo, lo cual estoy nuevo. Ah, ya. Tal vez más adelante usted me pregunte, ay hermano, mire, ¿se acuerda el día? Sí. ¿Sí me entiende? Pero no he llegado ahí. Pero según la teología, pues, el que esparció el evangelio fue Pablo de Tarso. En Mateo, ¿qué? Mateo 16, 18 y 19, donde está hablando que donde él fundó una iglesia. Que puso una primera piedra como símbolo. Sí, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, es verdad. Entonces ahí está con Pedro. Entonces el Pedro fue quien, digamos, edificó, o sea, la iglesia, y las puertas de la edad no parecerá contra ella. Entonces ahí está el punto. Entonces la pregunta es, ¿dónde Pedro abrió con esas llaves? Hay que estudiar. Hay que estudiar, ¿verdad? Yo por lo menos, sinceramente, yo soy de Venezuela, ya se dio cuenta por mi acento, creo. Sí. Y yo llegué aquí, pues, y fui bien recibido. Me parece que da un buen evangelio. Acuérdense que no nos debemos fiar en los errores de nuestros semejantes, porque todos andamos en error. El ser humano sí comete errores. Sí, aún el más santo puede pecar 7 veces en un día. Claro. Aún el más santo. Y entonces, lo que tenemos que doblar rodillas y que nuestro Señor nos dé el entendimiento. Es verdad. Y cómo discernir eso. Yo no peleo con el adventista, yo no peleo con el católico, yo no peleo porque adoramos un mismo Cristo, un solo Dios. Sí, pues yo le miré la Biblia que tenía en la mano, entonces yo no sé, mi señor es cristiano. Sí, entonces... bueno, porque estoy contento con esta Biblia, esta es Reina Valera, véala. Sí. Véala, La de 60. Ah, Reina Valera. Sí, la de 60. Ella es muy tradicional. Sí, la mejor. Ella sí, guarda, la mejor que hay sí. Yo desde niño, mi mamá me enseñó, mi mamá creyó en nuestro Señor Jesucristo a los 12 años. Sí. Y entonces ella me enseñó que la Reina Valera guarda lo más que puede la vieja escritura hebrea, pues. Sí. ¿Entiendes? Entonces, mira, ¿dónde está Pedro? Vamos a leer Pedro aquí. Donde estamos. ¿Usted es cristiano? Me gusta leer la Biblia y... Bueno, ya tiene sí. esa llama ahí encendida, ¿eh? Mateo 16, ve aquí lo que dice 16, 18. Fíjese que sabe algo que yo todavía no sé. Sí. Sí. 16, 18. Yo también. 16, 18. 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la puerta de la edades
no no permanecerán contra, contra ellos. contra ellos. ¿Sí O sea, nota la usted? muerte no llegará a esa iglesia. Sí, entonces ¿sí nota usted? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Correcto. Y todo lo que entrare en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí nota usted? Entonces, Sí, sí. ¿en dónde Pedro no, dónde abrió con esa llave? No, específicamente, o sea, teológicamente no han logrado descubrir en dónde exactamente se edificó esa iglesia. Esa iglesia sí se hizo. Sí, lógico, pero en la Biblia sí lo relata. Pero acuérdese que Lo relata en Hechos 2 del 36 y el 38. usted sabe, Y el 38, sí, pero es que me gusta compartir con las personas porque, no, está bien. Eso es Así bueno. me da esa inquietud, yo estudio más. claro, esa es la idea, ¿no? De que Claro. del 36, mire lo que dice el ¿Hecho 36. del qué? Hecho 2. Hecho 2 del 36, mire lo que dice. Tiene palabra usted. Dice, sepáis pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo, en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso que Ah. debemos bautizar. Entonces, nótese ahí. Entonces, esa es la primera predicación de Pedro. La primera predicación de Pedro. Entonces, quiere decir que él abrió con esas llaves que el Señor Jesucristo le dio. Tú eres Pedro y a ti te daré las llaves. Eso, ¿sí? Cuando él está hablando. Entonces, ahí está la iglesia que el Señor Jesucristo edificó. Entonces, punto. Entonces, Pedro abrió con esas llaves. Ahí, la primera predicación. Se convirtieron 3.000 personas. Ahí sigue la lectura ahí para allá. 3.000 personas. La segunda eran 5.000. La tercera eran multitudes. Entonces, Pedro, ¿sí nota usted? Predicó el Evangelio, que es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, nótese Primer ahí. discurso de Pedro. O sea. Sí, entonces, si notamos nosotros, más adelante en Hechos 8:12. Pero usted conoce mucho la palabra, usted Sí, es que me asistido. gusta leer la Biblia porque es que eso es importante porque hay más de Es palabra de Dios, más ¿no? de 6.000 religiones en el mundo y todas las personas dicen esta es la verdadera. ¿Sí ves? El Vea verdadero lo que Cristo Jesús. Vea lo que dice en el 8:12. Léalo. Pero cuando creyeron a Felipe, eso. Sí. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí nota usted? Hombres y mujeres. Exacto. Ahí no Y los hombres y las mujeres adquirían el don de la gracia de Jesucristo por medio del bautismo. Lógico. Es Porque que- morimos para el mundo. Correcto. Hacemos Entonces, para Cristo. nótese ahí. Entonces, ahí el punto está ahí. Cuando dice, y recibiréis el don. Porque primero, antes y recibieron la promesa del Espíritu Santo, que es con Hechos 1:8, donde está diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótese eso, hasta lo último. Entonces ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 2 está ahí cuando está hablando que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Es cuando le dijeron a Pedro que estaban borrachos. Entonces Pedro delantó y nosotros no es que estén borrachos porque Creyeron que estaban llenos de mosto. Sí, Que la hora. era Ajá. Era hora tercera, que es las 9 de la mañana, que no estaban borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Que cuando dice toda carne se está refiriendo al ser humano. ¿Sí notas usted? Sí, sí. Entonces, ahí está. Entonces, esa es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Cuando Paulo o Saulo perseguía a la iglesia, el Señor Jesucristo lo tumbó a tierra. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba presente, escuchó la voz. Que lo había cegado. Sí, escuchó la voz. El Entonces, ángel de Dios lo cegó.
Y por medio del ángel se le Vea, transmitió eso. me gusta la humildad de Saulo, porque él era un hombre importante, un hombre Influyente. influyente, era un hombre de guerra prácticamente. Inquisidor de la iglesia, Ajá, perseguidor de los cristianos. Correcto. Pero la humildad de él, mire, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo reconoció. Vete para la casa de tal, y allá te dirá qué te va a hacer. Entonces el Señor habló con Ananías, le dijo, vete y ora por Saulo, porque instrumento es escogido para que lleve mi nombre en todas las naciones. Nótese eso. Pablo fue bautizado en el nombre del Señor. ¿Sí? Cuando Pablo salió a predicar, se encontró a ciertos discípulos, a los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, entonces le dijo Pablo, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y entonces qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Y Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Nótese eso, la humildad de ellos también. No se volvieron a bautizar correctamente en el nombre de Jesucristo. El bautismo de Juan solamente fue para el pueblo de Israel. Nada más, para el pueblo de Israel, el bautismo de Juan el Bautista, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Cuando ya creyeron, entonces ahí sí se fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí para acá viene la iglesia. Ahí viene la iglesia. Entonces ese es el punto. Y se disparecieron en tribus, creo. En tribus. Muchos de ellos se dividieron en tribus. Sí, el Señor mismo, digamos, como lo estaban persiguiendo, entonces tocó esparcirse, y al esparcirse entonces se esparció el Evangelio. Pero el que se encargó de ordenar todo, que se predicara el verdadero Evangelio de Jesucristo, fue Pablo. Que a todas partes que decía, yo preso en Jesucristo. Correcto. Yo preso en Cristo Jesús. Porque por la gracia de Cristo, todas las prédicas de Filipenses, Gálatas, usted la revisa, es el mismo libro. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted ya se bautizó? Sí. ¿En qué nombre fue bautizado usted? En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nótese ahí lo que estamos hablando. Cuando el Señor Jesucristo, eso es la gran comisión, Mateo 28:19, cuando se le apareció, le dijo, le estaba diciendo a ellos, dice, y hacer discípulos en todas las naciones. Vayan, fue un mandato, vayan, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Hay que notar ahí, en el nombre, no dice en los nombres. Hay que entender ese punto. ¿Sí? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora le hago la pregunta yo a usted, ¿Padre es nombre? No. ¿Hijo es nombre? No, pero es una misma deidad, un solo cuerpo sí, que es Cristo Jesús. Sí, pero cuidado. Entonces, Padre no es nombre, Hijo es nombre. Acuérdese que la Biblia habla en parábolas. Sí, pero hay que entender el punto ahí, porque los discípulos de Juan, los discípulos del Señor Jesucristo sí entendieron. Okay. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Entonces, Pedro, cuando recibió la promesa del Espíritu Santo, porque el que tiene al Espíritu Santo lo guía toda la verdad, cuando se paró, él no le dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Entonces, en ese nombre que hay perdón de pecados. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es el Padre en su divinidad. Jesucristo es el Hijo en su humanidad. Jesucristo es el Espíritu Santo en su manifestación. A mí cuando me bajan las aguas me preguntaron, allá en Venezuela, Ministerio Puerta al Cielo, ese ministerio cristiano, que si aceptaba a Jesucristo como mi pasador personal, que si aceptaba ser bajado las aguas, que si creía que yo moría para Cristo y vivía para Cristo al momento que me emergieran del agua. Yo dije que sí, me bauticé en nombre de Jesucristo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, con un solo cuerpo en Cristo, es el mismo. Ahora entonces, bueno, pónganle cuidado. Ahora muéstrenme usted un texto bíblico que los discípulos de Jesucristo hayan bautizado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ahí fue un mandato, no fue un cumplimiento. ¿En dónde se cumplió ese mandato? Tengo que leer.
Yo ahorita no puedo. Sí, no hay ningún texto bíblico que los discípulos de Jesucristo Por eso hayan bautizado. escúcheme, es que tengo que leer, porque yo estoy escuchando un hombre. Correcto. Yo estoy escuchando un hombre. ¿Qué dice la palabra? Maldito el hombre que. Que confía en el hombre. Y yo, con todo respeto. Sí, pero yo no le estoy hablando de mí mismo, le estoy hablando por la Biblia. Exacto, pero yo tengo que sentarme, ya sembró esa curiosidad y hoy el Espíritu Santo me va a llevar esa palabra. Y cuando yo no vea esa palabra, yo me voy a acordar de usted. Aquel hombre tiene razón. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Dígame, vecino. Bueno, vecino. Yo me llamo Jorge Méndez. Sí, el punto es ese. Entonces, ahí está la inquietud. Entonces, lea cuando vaya a orar, pide la revelación del Señor. Claro. Dígale, Señor, necesito que me revele su nombre. Y verá que el Señor le revela su nombre. Me acuerdo una vez un testimonio de un cura que pasaba por cierta congregación del nombre y decía, Señor, yo quiero recibirlo, quiero sentir lo que ellos sienten. Dijo el cura, no, le dijo al Señor, yo quiero, siempre cuando se ponía a rezar o a orar, decía, yo quiero sentir lo que ellos sienten. Y un día estaba en la misa, haciendo la misa, y empieza a hablar lengua, ¿no? El Señor lo tomó, el Espíritu Santo lo tomó. Al Padre. Al cura, sí, sacerdote. Entonces cuando el cura, el sacristán le dijo, padre, en español, porque estaba pensando que él estaba hablando en otros idiomas. Latín, sí, entonces, padre, en español. Entonces, él le decía carático, entonces cuando ya terminó, le dijo el cura al sacristán, cuando me termine la misa, yo me voy. Y va a dar cuenta, y el cura se convirtió al evangelio. Entonces, eso es importantísimo. No, ha habido grandes testimonios. Por ahí está un padre, le llamaban Lisnero. ¿Cómo? El padre Lisnero, que salía en Olímpica dando la buena nueva. Ah, ya. ¿Sí se acuerda? El padre Lisnero. No lo he escuchado, de aquí de Cúcuta. Sí. Él salía hablando en Olímpica, en la radio Olímpica, dando así la palabra de Dios y tal. Él salió hablando, claro, pero es otro testimonio muy aparte, que se retiraba del sacerdocio para no caer en pecado por medio de la creencia del credo, y que se había enamorado, que él era un hombre, reconoció que era un hombre, y bueno, y cayó en la debilidad del hombre, y que reconocía que no podía ir a la iglesia y que se retiraba. A mí ese hombre es un valiente, sea lo que sea, porque enfrentarse a ese imperio, porque la iglesia es un imperio, hermano, de antes de Cristo. Es más, 700 y pico de años antes de Cristo ya estaba la iglesia. Sí, entonces ese es el punto. Sí, la iglesia, digamos, romana ha agarrado ese dominio. Entonces, pero ahorita no saben cómo atajar. Se han inclinado a Jesucristo. Todas las personas, sí, ¿sabe por qué? Porque pasa lo siguiente ahorita, el Papa, que llaman el Papa, Juan que murió. Benedicto, ¿no? No, Benito se retiró. Dijo, convoco a todos los católicos. Segundo, convoco a todos los católicos, dice, que lean la Biblia. Nótese, cuando él dijo que lean la Biblia, entonces abrió ese velo. ¿Por qué? Porque él es el máximo autoridad, el líder de la iglesia romana. El presidente, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque es que anteriormente le prohibían leer la Biblia. Entonces, al prohibir leer la Biblia... El que sabía la verdad era el cura y tenía dominio porque ese hombre estaba ungido. Entonces, las personas ahorita están leyendo la Biblia y al leer la Biblia, entonces van a entender, van a mirar que las mentiras que le han enseñado de muchísimos años. Entonces, ese es el punto. Entonces, ahí está el detalle. Mire, sinceramente, cuando nosotros nos conseguimos gente así como usted, con todo respeto se lo voy a decir, como cristianos, nosotros no podemos decir mentiras. Nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, la coraza de la verdad, de la justicia, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y vendrán falsos profetas en mi nombre, y dirán, yo soy Jesús,
sea, que serán santos y uno creerá en ellos. Y entonces no es que esté dudando de sus palabras, pero sí voy a leer bastante. Léala, Y gracias amigo. por eso. Sí, léala y estúdiala Gracias. para que usted, mi amigo. Pero que- siempre que alguien le llegue así, usted sabe eso, si usted lee, si usted es cristiano, usted tiene que saber que uno tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. Así es. Así. Me grabó hablar con usted. Bueno, un Padre placer. Santiago. Y Y estudie y órele, Señor. Órele, amén, amén, así. cuando ore al Señor, entonces dígale, Señor, a mí me gusta. revélame su nombre. A mí me gusta, mire, a mí han habido testigos de Jehová que me han botado palabras buenas, porque tú tienes que absorber lo bueno, tú no tienes que absorber, ¿cómo es? Religión, Sí, sino lo bueno es Jesucristo, de Jehová. sí. Sí, bueno, gracias hermano. Pase buen día. Dios lo bendiga. ¿ves? Amén.